Este vídeo es posible gracias al aporte de los mecenas del canal. La masonería en el Atlántico y en América. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1906 a 2000. Historiador argentino de reconocida trayectoria académica. Autor de más de 100 libros y artículos, y fundador y miembro activo de numerosas instituciones de estudios históricos y sociales. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. Capítulo 10. La masonería en el Atlántico y en América. La logia masónica de Cádiz extendía sus ramificaciones al otro lado del océano. Sus miembros, al partir a América, constituían otras logias a bordo de los navíos, y estas logias se multiplicaban en el Nuevo Mundo. Era una red que se extendía cada vez más. Lo que se sabe de estos hechos, que no dejan dudas acerca del carácter masónico de estas sociedades, y su continua proliferación, se debe exclusivamente a Iriarte. Antes de la publicación de sus memorias, lo que hemos explicado, y expondremos, era por completo desconocido. Por ello tantos vacíos, y tantas incomprensiones en estos estudios. Quienes se empeñan en mantener sus errores, y hablan de una masonería que no era masonería, y de logias que no eran masónicas, tienen sumo cuidado en no mencionar las memorias de Iriarte, porque ellas destruirían sus argucias polémicas. La historia cuenta con esta documentación, y no puede desaprovecharla para bien de la verdad. Si ella deshace las fantasías de tantos polemistas, sale, en cambio, ganando la autenticidad de los hechos. No nos hacemos ilusiones. Los fanáticos en sus opiniones, continuarán desconociendo estas pruebas, e insistirán en sus errores y en sus tergiversaciones. El testimonio que vamos a presentar, es el único que existe, en la historia de la masonería, referente a una iniciación en el mar. El haberlo ignorado, o no citado, tantos estudiosos de estos temas, revela cuán amplias y hondas han sido sus investigaciones. He aquí el texto de Iriarte. Fue durante esta navegación, que tuvo lugar mi iniciación en los misterios de la marina. Esta ceremonia se celebró el 24 de junio, día de San Juan. Yo había observado, desde que me embarqué, que Seoane me manifestaba gran afectación y amistad, y que todas sus conversaciones, concluían siempre por hacerme grandes elogios de la marina. Tuve motivos para sospechar que él era un adepto. No se me ocurrió que a bordo hubiese una logia. Fui introducido en ella con todas las ceremonias rituales. El local era el camarote del segundo comandante Pardo. La hora, las 12 de la noche. Todos dormían, a no ser los centinelas que corrían la palabra. Otro camarote estaba destinado para cuarto de reflexiones. Cuando me desvendaron, después de prestar el juramento de orden, no fue poca mi sorpresa al verme rodeado de los que eran a bordo mis mejores amigos. Todos con sus espadas desenvainadas y asestadas contra mi corazón. El orden jerárquico de aquellos caballeros era el siguiente: Valdez, venerable. La Torre, orador. Seoane, primer vigilante. Ferraz, segundo. Pardo, maestre de ceremonias. Bocalán, hermano terrible. Tena y Plasencia, no eran dignatarios. Yo fui nombrado secretario. Así éramos 9 los individuos que componían la sociedad. Tena y Bocalán habían sido iniciados también a bordo. Mi recepción fue la última que se hizo durante el viaje. Con excepción de los 3 últimos, y de Pardo, que era un antiguo marino recientemente incorporado a aquella logia,
Esta había salido instalada desde Cádiz con los restantes. La adquisición de Pardo era sumamente útil, pero como tenía autoridad a bordo, le era fácil proporcionarnos los medios de reunión, sin que ésta se sospechase. Aquella noche, se cerraron los trabajos celebrando un día tan clásico como lo es el de San Juan para los marinos, con una cena abundante cuando lo permitían las circunstancias, y reinó la mayor cordialidad y alegría. Debemos analizar esta página. No sabemos si cuando Iriarte habla de la marina, escribió realmente marina o masonería. El texto original fue copiado por escribientes inexpertos, y solo pudimos disponer de las copias para mandarlas a la imprenta. Suponiendo que hubiese escrito marina y marinos, es evidente que quiso decir masonería. El día de San Juan, los dos San Juan, el Bautista y el Evangelista, es el de los patronos de la masonería. Los grados que tenían los distintos dignatarios, son los masónicos. La ceremonia es la típica de las iniciaciones masónicas. Queda bien claro, que la logia de ese barco venía instalada desde Cádiz. En esta ciudad existía, por tanto, una logia masónica que creaba otras logias, que empezaban a actuar y hacer iniciaciones en pleno océano. Se dirá que aún no aparece la palabra masonería o masón. Los críticos exigentes, necesitan esta palabra para reconocer que una logia era masónica, y no una sociedad secreta no masónica. Iriarte, para no atemorizar a su familia y a los posibles lectores, tiene cuidado en no emplearla. Nos da datos preciosos para saber cómo obraba la masonería, en su propagación de sus ideas liberales e independentistas. Más adelante, nos dirá que se trataba pura y exclusivamente de la masonería. Sigamos. No tardé mucho en imponerme de la liturgia, palabras, signos y símbolos. Quedé hecho cargo de la secretaría. Todos los miembros entonces existentes, teníamos el título de fundadores. La sociedad se denominaba Logia Central La Paz Americana del Sur. El objeto de esta asociación, como más adelante se verá, era el de dar dirección a todos los negocios públicos, y, al efecto, las adquisiciones que se hacían, recaían siempre en personas de capacidad e influjo por su posición social, y, más particularmente, por su rango en el ejército, y que pertenecieran al Partido Liberal. En Cádiz existía otra, compuesta de personas notables, que iniciaba a los oficiales destinados a ultramar, que más sobresalían por sus principios liberales e ilustración. Es una ampliación de lo dicho anteriormente. Una logia de Cádiz, compuesta de personas notables, iniciaba a los oficiales que eran enviados a América. La logia fundada en La Venganza, se llamaba Logia Central La Paz Americana. Su fin era dirigir las operaciones que se realizasen en América. Sus miembros pertenecían al Partido Liberal. Pero esto no significaba que todos los liberales fuesen masones, ni todos los masones liberales. Era un deseo de la masonería contar, principalmente, con hombres de ideas liberales. Sigue Iriarte. El Partido Liberal, perseguido entonces de muerte por Fernando, pretendía, de este modo, formarse una nueva patria de América, si se veían obligados a abandonar la península para evitar los furores de aquel déspota sanguinario. Pero la sociedad en que yo acababa de entrar, era independiente de aquella, aunque relacionadas entre sí y con miras idénticas. Es la revelación que coincide con nuestras investigaciones, acerca de los orígenes de la independencia americana. Muchos españoles hartos del despotismo, primero de Manuel Godoy, príncipe de la paz, y luego de Fernando VII, deseaban la independencia de América, para disfrutar en ella de la libertad que no hallaban en España. La masonería de Cádiz, como vemos, tenía estos ideales. Cada logia, por otra parte, era independiente en sus ideas políticas, aunque coincidían en sus miras liberales. Todas estaban relacionadas entre sí. Iriarte nos adelanta algo acerca de la masonería que existía en Buenos Aires,
y que algunos historiadores pretenden negar. Yo estaba muy contento con los nuevos compromisos que había contraído, porque, por el lenguaje de mis compañeros, tenía motivos para esperar que, en último resultado, nuestros trabajos podían contribuir, algún día, a reforzar la causa americana. ¿Cuántas veces oí proferir a Valdés, dirigiéndose a mí, estas formales palabras? La guerra que vamos a hacer a sus paisanos es tan injusta, que, si recibo un balazo, mi muerte será tan afrentosa como si hubiera muerto en una horca. Más adelante, tuve ocasión para conocer todo el partido que el gobierno de Buenos Aires pudo sacar de la sociedad de que acabo de hablar. Pero la guerra civil, que devoraba la República Argentina en la época a que me refiero, puso un obstáculo insuperable a la realización de mi plan, que yo mismo propuse al director Pueyrredón. En su lugar volveré sobre este asunto. Empezamos a vislumbrar la influencia que tuvo, y pudo tener, la masonería en la política de Buenos Aires. Iriarte estaba aún lejos de ella. Sospechaba que la Serna conocía la existencia de la logia, y que, en América, después de la separación de Iriarte, pudo entrar en ella, en el grado más elevado. En otra página de sus memorias, Iriarte dice que, en una despedida, un tanto irónica, a un tal Blanco Cabrera, fueron nombradas 3 comisiones, compuesta cada una de 2 oficiales de artillería e ingenieros, 2 de LM, e igual número de caballería. LM significa logia masónica. La logia creada en el mar, no dejó de actuar en tierra. Camino de Potosí, la influencia de Valdés sobre la Serna, empezó a hacerse sentir. En realidad, era la logia masónica la que resolvía todo. Es verdad que, para todas las deliberaciones de alguna importancia, se reunía la logia, pero ya se sabe cuál es el resultado en estos cuerpos colegiales. Hay 2 o 3 miembros que tienen todo el ascendiente, y arrastran la opinión de la mayoría. Aún durante la marcha, en el desierto, siempre que la oportunidad se ofrecía, éramos convocados, y se resolvía lo que había que hacer el general. Este era, naturalmente, suave y fácil de dirigir. Pero, ¿de qué le hubiera servido tener un carácter más firme e independiente, rodeado como estaba por todos nosotros? Es inconmensurable el poder e influjo de una asociación semejante, siempre que sus miembros se entiendan bien. Después de Suipacha, en Moxos, llegó el regimiento de Extremadura, mandado por su teniente coronel, don José Carratalá. Iriarte le dio una comida, junto con sus oficiales que lo acompañaban. Antes de levantarnos de la mesa, al tiempo de los brindis, ya había yo hecho un descubrimiento importante. El coronel Carratalá, el capitán Ortega, y 2 o 3 oficiales más, eran M, y nos dimos a conocer. Con este motivo, estrechamos más los pocos días que allí estuvieron. Ellos continuaron su marcha al ejército, y yo di cuenta a la L del descubrimiento que acababa de hacer. Es indudable, que la masonería se había infiltrado ampliamente en el ejército español. Lo iremos confirmando más adelante. El hecho de ser masones, no impedía los desacuerdos. Una vez, Iriarte tuvo una agria discusión con el masón Carratalá, y la sociedad tuvo que reconciliarlos. En Salta, una noche la sociedad se reunió en casa de Valdés, para elegir nuevos dignatarios. Hubo, después, una cena de orden, y no faltaron las bromas. La sociedad se había aumentado considerablemente. Para no inspirar celos, se eligió venerable a Carratalá. Iriarte, como secretario, hizo una lista de todos los componentes, y se la dio al orador Latorre. Este la perdió, y, por casualidad, la encontró el oidor Campo Blanco, auditor general del ejército, íntimo amigo del vicario Torres. Dice Iriarte. La L, pues, estaba descubierta, sin que nosotros lo supiésemos. Poco después, Valdés le dijo a Iriarte: hay una gran novedad,
y me refirió lo siguiente. El vicario general Torres había estado a verlo el día antes, para comunicarle el descubrimiento de una LM, compuesta de los jefes principales. «Estamos rodeados de M», le dijo. Valdez trató de disuadirlo, contestándole que debía ser una broma de Iriarte. Pero el vicario no se dio por convencido, y fue a ver al general La Serna. Este, ya prevenido por Valdez, fingió sorprenderse y no creerlo. Por último, le explicó que la mayoría de esos hombres mandaban cuerpos, y era peligroso ponerse en su contra. El vicario le pidió pasaporte para pasar a Lima, a dar cuenta al virrey y a la Inquisición. Hubo una discusión. La Serna terminó por darle el pasaporte, a condición de que quemase la lista en su presencia. Así se hizo, y el vicario partió acompañado por el teniente coronel Latorre. Este era orador de la L. Nada sospechaba el vicario. Sin embargo, Iriarte no perdía sus temores. Es de hacer notar que Iriarte se refiere, como San Martín, a los masones con la designación de amigos. Así escribe. Yo no cesaba de manifestar a Valdez el peligro que corríamos todos los amigos, de resultas de la denuncia del vicario Torres. Es por ello que Iriarte, depositario de todos los ornamentos de la L, resolvió enterrarlos en una arquilla al pie de un cerro, para que no se descubriesen. Otro motivo de temor y desconfianza, fue una orden del virrey, que nombraba a Iriarte segundo jefe del Estado Mayor del Ejército que, a las órdenes del general Osorio, debía expedicionar sobre Chile. Debía dirigirse a Lima para zarpar desde el Callao. Iriarte temió una celada. Valdez opinaba que, a lo sumo, podía ser un medio de que se valía el vicario para debilitar la influencia de la L, separando a sus miembros. Todo fue inútil. Iriarte aprovechó esa ocasión, para decir a su superior que iba a unirse a sus compatriotas. Valdez no puso inconvenientes, y dejó que pasase al ejército de Olañeta. De este modo, le fue fácil llegar al campamento del argentino coronel Arias, y empezar una nueva vida. No escribimos la biografía de Iriarte, novelesca y extremadamente valiosa por los datos curiosos que descubre. Lo hemos hecho, en parte, en un resumen de 2 tomos de sus memorias. Se entrevistó con Güemes, del cual tuvo una mala impresión. Se fue a Salta y luego a Tucumán, donde conoció al general Belgrano. Tuvo con él varias conversaciones, y advirtió que no era partidario de la masonería. Es algo que no concuerda con los datos que la historia tiene de Belgrano. Tanto en los prolegómenos del 1810, como atestigua el general Enrique Martínez, como en el tiempo en que lo vio Iriarte, como demuestra el historiador José Saldías, Belgrano aparece como masón. Nos dice Iriarte. Cuando en virtud de la recomendación de Valdés, me introduje con el general sobre tratados para el canje de prisioneros, me contestó que no estaba en sus atribuciones. También estaba yo encargado de sondearlo, a fin de poner en relación la logia del Perú, con lo que pudiese haber en Buenos Aires. Hice al intento recaer la conversación sobre la masonería. El general se expresó en términos tan poco favorables acerca de esta institución, que no me quedó duda de que, o bien disimulaba para evitar una abertura de mi parte, o que no era masón. En cualquiera de estos 2 casos, era inoportuno que yo hubiese pasado adelante, así es que distraje la conversación a otro asunto, y aquel no se volvió a tratar más. Por otros datos, como dijimos, queda bien probado que Belgrano pertenecía a la masonería, y que la impresión de Iriarte de que podía disimular, para evitar mayores contactos con un oficial pasado del ejército español, es muy cierta. Iriarte se fue, luego, a Córdoba y a Buenos Aires. Se encontró con el director Juan Martín de Pueyrredón. No simpatizó con él. Tuvo conocimiento pleno de la masonería en Buenos Aires. Su testimonio termina con las dudas que han existido acerca de las 2 logias que hubo en esta ciudad.
Por los informes confusos de José Matías Zapiola, se ha creído que una logia era masónica, la de Julián Álvarez, y la otra no lo era. Esto lo han repetido algunos insignes historiadores de la masonería argentina, notablemente movidos por sus convicciones religiosas. Todo es una estúpida mentira. Las dos logias eran masónicas. Quien lo discuta, solo demostrará ignorancia o mala fe. El testimonio de Iriarte no admite vacilaciones. He aquí sus palabras. El mismo día que me presenté al director, me acompañó en la visita que hice al coronel de artillería, don Manuel Pinto. A medida que conocía a los hombres de la revolución, el prestigio se iba disipando, y acostumbrado a tratar con jefes de artillería llenos de conocimientos y saber en su profesión, la impresión que hizo en mi Pinto fue bien desfavorable. Encontré en él un hombre ignorante en su arma, frío y apático, y con exterior afable que no tardé en conocer era fingido. Pinto, entonces, era el venerable en la gran logia de los Lautaros, que trabajaba por los intereses del gobierno, o, más bien, de las personas que lo componían y estaban ligados por compromisos. Núñez también pertenecía a esta sociedad. Pero ya que he hablado de la gran logia, será oportuno decir que existía otra secundaria, cuyas funciones esenciales eran desempeñar el honorífico cargo de espiones. En esta logia de escaleras abajo, había jefes y oficiales subalternos, empleados, y letrados de un orden inferior. Servía de instrumento a las miras de la alta logia, y contaba en su seno 2 o 3 individuos de ella, para presidir y dar tono a las deliberaciones, y eran estos los que dirigían la opinión de la pequeña logia. Queda bien aclarado que, en Buenos Aires, había una gran logia de los Lautaros y otra menor, de escaleras abajo. En la gran logia, presidida por entonces por el coronel Manuel Pinto, se hallaba también Justo Núñez, marido de la tía de Iriarte. Las dos logias existentes en Buenos Aires eran, como vimos, masónicas. Los historiadores han supuesto que una era masónica y la otra no lo era, por un olvido del nonagenario Zapiola, o mala interpretación de sus palabras, pues, al hablar de una, dice que era masónica, y nada dice de la otra, causa del error en que han caído tantos intérpretes. Iriarte termina con este pequeño problema, y nos dice bien claro que la gran logia se llamaba de los Lautaros. Anaya, un antiguo fraile que se había hecho masón, acompañó a Iriarte desde el Alto Perú hasta Buenos Aires, y un día fue a verlo a Juan Martín de Pueyrredón. Enseguida le contó a Iriarte algo que la historia no ignora, el masonismo de Pueyrredón, pero que conviene confirmar. He aquí lo que dice Iriarte. Anaya me visitaba todos los días. Yo lo presenté al director, y lo introduje con mis nuevas relaciones. Un día vino muy contento a decirme que había hecho un descubrimiento importante. Que el director era masón. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque ha correspondido a mis señas. Después nos hemos entendido y hablado con la mayor franqueza, y le he dicho que usted también lo era. Yo me incomodé bastante, y le reconvine fuertemente por su imprudencia, pero era una y muy grande atreverse, en una posición tan subalterna como la que él ocupaba en la sociedad, a hacer morisquetas al jefe del Estado, que en todo caso debía haber esperado a que éste diese los primeros pasos, y, aún más que su impavidez, me sorprendía la ligereza del director en haberse franqueado con un hombre desconocido. Pero que lo que más me había mortificado, era que se hubiese avanzado a hablarle de mí, descubriéndole un secreto que me pertenecía, y del que yo solo podía disponer. Pero Anaya me contestó muy placentero, asegurándome que nada se había perdido, y que, por el contrario, creía que debía tener buenos resultados, pues el director se había manifestado muy contento y afable. Temiendo alguna imprudencia, fui inmediatamente al fuerte a ver al director. Este me repitió cuanto me había dicho Anaya. Yo no pude excusarme de descubrirme con él, y hablamos largamente. Me dijo que en el país en que vivíamos,
se necesitaba precaución, que las preocupaciones y el fanatismo religioso preponderaban. Que yo era la tercera persona con quien él se descubría, y confiaba en que yo no lo comunicaría a nadie, porque, créame usted, me dijo, si se supiese que yo era masón me arrastrarían. Todo esto me pareció una patraña, y sirvió para que formase un juicio poco favorable de Pueyrredón, porque yo encontraba una palpable contradicción entre su afectada reserva y la facilidad con que se había franqueado con un hombre desconocido, con Anaya, al primer encuentro, y después conmigo, derogando de su dignidad. Ya la prueba de su superchería la tuve al poco tiempo, cuando conocí la existencia de las dos logias de que he hecho mención, y en la que estaba enredada una parte considerable de las personas de más viso de la ciudad. Anaya propuso a Iriarte un plan para volver al Perú, para hacer ver a los amigos del ejército español, el riesgo que corrían por el descubrimiento de la logia, y que, si obraban un trastorno en el ejército, podían ser bien recibidos por el gobierno de Buenos Aires. Comprobamos, de continuo, como la palabra amigos, designaba a los compañeros masones. Es una palabra que, tanto San Martín como Belgrano, usan de continuo. Iriarte no simpatizó con Pueyrredón, y pronto empezó a trabajar en su contra. El gobierno no lo ignoraba, y lo vigilaba. Así, dice, sin saberlo, estaba rodeado de un enjambre de espías, individuos todos de la pequeña logia. Yo corrí un gran riesgo. Me salvé, porque aprendí a guardar un secreto desde la iniciación en la logia del Perú, y este es un bien que se adquiere en las sociedades secretas. Ahora nos revelará quién era Julián Álvarez. Zapiola, en sus respuestas a Mitre, dijo que la logia de Julián Álvarez era masónica. Con esto pudo dar a entender que la otra, de la cual era venerable Manuel Pinto, no lo era. Así, insistimos en este punto, muchos historiadores, movidos por su obsesión de negar la existencia de la masonería, afirmaron que la otra logia no era masónica. Hemos visto, con el testimonio de Iriarte, que las dos logias eran masónicas. La discusión, repetimos, está terminada. Iriarte vuelve a decir que Álvarez era el venerable de la pequeña logia, y además redactor de la Gaceta, único periódico que entonces se redactaba en Buenos Aires. De Julián Álvarez nos dice: Álvarez era un hombre falso y servil, desempeñaba el cargo de oficial mayor del Ministerio de Gobierno. Una vez, lo hizo llamar para tratar sobre la logia del Perú a que has pertenecido. Y agregó: no tengas cuidado y háblale con franqueza, porque Álvarez es también masón. Álvarez informó a Iriarte que un corsario argentino había apresado un buque español, que iba de Lima a Cádiz, y que en él halló la causa formada por la Inquisición, y el virrey, a la logia del Perú a que yo había pertenecido. Pueyrredón había comisionado a Álvarez para que lo hiciese saber a Iriarte, dado que éste había formado parte de esa logia. Allí había cartas de Iriarte, y la lista de todos sus compañeros masones. Iriarte propuso hacer venir de San Juan, al orador de la logia, el teniente coronel Latorre, prisionero de guerra en la victoria de Maipú. Había que hacerle ver el proceso, y enviarlo con una aparente misión al Perú, para que revelase a sus compañeros el peligro que corrían por ser masones. El proceso contenía la denuncia del vicario Latorre, que no debe ser confundido con el masón del mismo apellido, teniente coronel, el virrey y el tribunal del Santo Oficio. Resaltaba el espíritu de animosidad del virrey Pezuela, contra la Serna y sus amigos, todos pertenecientes a la logia. Pezuela quería exterminar a todos los miembros de la sociedad. Había que separarlos uno a uno, e imponerles el castigo como a enemigos del trono y del altar. A la Serna, lo acriminaba como protector encubierto de la logia. Decía que era un hombre sin religión, que asistía a la misa por mera formalidad, y que cuando elevaban la hostia consagrada solo hincaba una rodilla, con otras muchas inepcias de esta jaez. Estos datos sirven para saber cómo estaban los españoles divididos por sus ideas políticas.
liberales y masones unos, y absolutistas y partidarios de la Inquisición los otros. Por ello se perdió la batalla de Ayacucho, y toda América. Pueyrredón, ocupado en otros menesteres que Iriarte ignoró, le explicó que no podía hacer venir al teniente coronel Latorre desde San Juan, para encomendarle una misión ante sus hermanos masones, porque la guerra civil que ardía en las provincias, hacía casi imposible el viaje de ida y vuelta. No nos detenemos en la conspiración de Iriarte contra Pueyrredón. Fue a parar a la cárcel. Pueyrredón, o la Gran Logia, dice Iriarte, decretaron mi destierro y privación de empleo. No bien renunció Pueyrredón, Rondó lo puso en libertad. En ese entonces, la masonería extendió su influjo a la banda oriental. En Montevideo fundó otra logia, cuyo fin era conseguir la independencia. Algunos autores han supuesto que la logia de Montevideo era una sociedad secreta, y no masónica. Vamos a probar que pertenecía a la masonería, y en ella actuaban los masones de la Gran Logia de Buenos Aires. Nos dice Iriarte. Todas estas diligencias fueron infructuosas, y yo continué en mi destierro, aunque no inactivo. Nuestra sociedad secreta de Montevideo incrementó de un modo considerable, e hizo adquisiciones entre los hijos del país de más nota, adictos a la causa de la independencia. Esta reunión tomó una nueva denominación: la de Caballeros Orientales. La mayor parte de los individuos del cabildo fueron iniciados. Giró, Muñoz, Baluco, don Juan Benito y don Silvestre, Leconte, don Gregorio y don Francisco, Vidal, don Daniel y don Manuel, don Francisco Aguilar, Visillaga, Cuyen, don Lorenzo Pérez, don Manuel Oribe, y otros muchos orientales fueron introducidos. Esta sociedad se componía de 3 clases o grados. El iniciado era instalado en clase de caballero oriental. Seguía el grado superior inmediato de consejero, y, por último, el de anciano. Pero la estructura de la sociedad era tal, que los del grado inferior ignoraban la existencia de una clase superior, y de este modo los miembros de la antigua Gran Logia, porque nos reuníamos en privado y nuestra sanción daba después la ley, porque nos era fácil conquistar el voto de algunos miembros de los ancianos, y por consiguiente sucedía que, reunidos con estos, obteníamos la mayoría, de modo que cuando nos incorporábamos con los consejeros para deliberar, ya llevábamos la votación ganada. Y así sucesivamente, para la reunión con el grado inmediato inferior. De este modo, los orientales que no conocían el secreto de la Gran Logia, seguían su impulso sin poderlo evitar ni sospecharlo. Los miembros de la Gran Logia éramos Alvear, Vázquez, don Santiago y don Ventura, Zufriátegui, don Juan, Larrea, y yo. Como no se dudaba de la venida de la expedición española, teníamos nuestro plan para salir a la campaña en cuanto desembarcaren, y establecer un gobierno patrio para administrar el país, y dirigir la guerra contra los invasores. Esta sociedad de caballeros orientales, manejada por la Gran Logia de Buenos Aires, trataba de salvar la banda oriental, si era invadida por la expedición española de 20.000 hombres que esperaba en Cádiz la orden de partir. Hemos visto que estaba integrada por masones de la Gran Logia de Buenos Aires, y tenía una constitución especial. Esto demuestra que las logias masónicas dependían de sí mismas, o estaban ligadas a otras superiores, siempre de una misma zona, sin vinculaciones con países extranjeros. La Logia de Montevideo hizo la lista de los españoles que debían ser alejados de la ciudad, a fin de que no cooperasen con los invasores. Tomás de Iriarte es el autor americano que más pormenores nos revela de la labor que realizaban las logias masónicas en esta parte de América. Eran esencialmente políticas, y a nadie se le ocurría hablar de religión. Esto lo podrán suponer, y difundir, los autores mal informados, o movidos por sentimientos propios de sus ideas. La masonería argentina, y,
en general, de América, se ocupaba de sus asuntos y problemas locales. Por medio de Iriarte, sabemos que, cuando Pueyrredón dejó Buenos Aires y se trasladó a Montevideo, sus enemigos lo esperaron en el puerto para increparlo. Entre ellos estaba Alvear. Lo acusó de haber publicado, en la Gaceta de Buenos Aires, una carta al rey de España en que le expresaba su adhesión, y renegaba de sus antiguas ideas separatistas. También había publicado una real orden falsa, etc. Alvear refirió a Iriarte, que Pueyrredón le aseguró, con juramentos y palabras las más expresivas, que aunque sabía que no existía la real orden en cuestión, él no tenía parte en aquel negocio. Que entre las diversas comisiones que tenía la logia, había una expresamente encargada para falsificar firmas. Que de allí había salido la real orden con la firma contrahecha, y que él no pudo excusarse a hacer circular tamaña impostura, por temor de incurrir en el desagrado de la logia, de la que siempre había sido un pupilo, porque, durante su administración, se había visto obligado a someterse en un todo a las disposiciones de aquella sociedad, siendo su autoridad puramente nominal, y la logia la que de hecho lo ejercía. La Sociedad de Caballeros Orientales, nos dice Iriarte, a que yo entonces pertenecía, viendo que la guerra vandálica que se hacía a los invasores, ningún otro resultado podía producir que completar la ruina del país, trabajó con empeño y habilidad para pacificar, esperando una coyuntura favorable para levantar el grito de independencia. Lo que vino más tarde, anarquía, guerras civiles interprovinciales, etc., significó la rápida disolución de las dos logias de Buenos Aires. Otras logias masónicas siguieron trabajando en el país, y, en especial, en Chile. No sabemos si lo que Alvear dijo a Iriarte, respecto a la Gran Logia Masónica de Buenos Aires, que falsificaba documentos, es cierto o lo inventó Alvear. Iriarte confiesa que nunca pudo comprobarlo. En otras páginas, veremos cómo el odio de Alvear a San Martín, se hizo sentir fuertemente en la masonería de Buenos Aires. El Libertador se alejó de la Gran Logia de Buenos Aires, de los Lautaros, y actuó en la de Mendoza y en la de Chile. En esta última se resolvieron hechos trascendentales de la historia americana. Véase Tomás de Iriarte, Memorias. La independencia y la anarquía. Colección de grandes obras históricas americanas. Directores: Arcadio Fastetti y Enrique de Gandía. Buenos Aires, 1944, tomo 1. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1994. Ediciones Sudamérica Santa Fe. Santa Fe, Argentina. Páginas 62 a 71. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que puedas seguir descubriendo los secretos de la masonería. Este vídeo fue posible gracias al aporte de los mecenas del canal, como Martín Fuchineco, a quien expresamos nuestro agradecimiento. Si quieres convertirte en mecenas, puedes hacerlo en Patreon, una plataforma muy fácil y segura de usar. Visita patreon.com/mmDiegoFigueroa y selecciona el nivel que prefieras para acceder a nuestros beneficios. También puedes realizar tu aporte voluntario por medio de PayPal. O adquirir alguno de nuestros libros masónicos, tanto en Amazon como en Ediciones Matrioska. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo.